Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Félix, nosotros como siempre agradecidos del favor de la sintonía de todo ese público que semana tras semana sintoniza La Voz del Tribunal Constitucional. Nosotros como siempre procurando fomentar y difundir la cultura constitucional en todos los dominicanos. Así es, José Miguel. La Voz del Tribunal Constitucional es una iniciativa de nuestra Alta Corte que procura asegurar la difusión de los contenidos de la Constitución, los derechos y deberes fundamentales y las obligaciones que el pacto tradicional fundamental del país plantea a los funcionarios para garantizar los derechos fundamentales de las personas para vivir en dignidad conforme al Estado social y democrático de derecho. Así es, Félix, y nosotros como siempre con un contenido de calidad para todo ese público. Esta semana en la entrevista central nos acompaña el licenciado Francisco Franco, con quien trataremos el tema sobre la transformación de la administración pública a partir de la Constitución del 2010. En el reportaje de la semana presentamos un interesante trabajo acerca del agua y por supuesto nuestros acostumbrados segmentos, Vivir en Constitución, efemérides constitucionales y mucho más. No podemos dejar de mencionar que esta semana se presentó la rueda de prensa a propósito del cuarto Congreso sobre Justicia y Derecho Constitucional, que será realizándose en el país los días 19, 20 y 21 de septiembre, en el que abordaremos la temática central de la constitucionalización del derecho, una actividad a la cual los juristas no pueden dejar de asistir, porque participarán importantes invitados nacionales e internacionales y conoceremos cómo ha incidido de manera fundamental la Constitución en el quehacer del ordenamiento jurídico dominicano. Para estas y otras informaciones pasaremos con nuestro compañero Guillermo Enríquez, quien abordará la sección de noticias en La Voz del Tribunal Constitucional. Guillermo. Gracias, Félix. José Miguel, encantado de estar aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Y como han adelantado, el Tribunal Constitucional en rueda de prensa anunció su cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, un evento que será celebrado en la ciudad de Santo Domingo los días 19, 20 y 21 de septiembre de este año. Con este Congreso, cuyo tema es la constitucionalización del derecho, la Alta Corte busca promover el estudio del derecho constitucional y los derechos fundamentales como elementos básicos para el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho en el país. El anuncio fue hecho durante una rueda de prensa encabezada por el magistrado presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Tray Guevara, y los jueces de la comisión organizadora del evento, Justo Pedro Castellanos Curi, coordinador, que integran además Rafael Díaz Filpo y Víctor Joaquín Castellanos Pisano. Nosotros tenemos destacados conferencistas internacionales. El magistrado Pedro José González Trevijano, quien es el secretario de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, juez del Tribunal Constitucional de España, el magistrado Alejandro Linares, juez presidente de la Corte Constitucional de Colombia, la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado, jueza vicepresidente de la Corte Constitucional de Colombia, el magistrado José Vandres, juez de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de España, la doctora Ana Virginia Calzada, expresidenta y buena amiga del Tribunal Constitucional Dominicano y de nuestro pueblo, de la Sala Constitucional de Costa Rica, la doctora María Victoria Calle Correa, catedrática y expresidenta de la Corte Constitucional de Colombia, el doctor Ernesto Ginesta Lobo, expresidente de la Sala Constitucional de Costa Rica. Del país participarán como conferencistas los magistrados Víctor Joaquín Castellanos Pisano y Rafael Díaz Filpo, jueces del Tribunal Constitucional República Dominicana, Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Olivo Rodríguez Huertas, embajador de la República Dominicana en España, el magistrado Rafael Vázquez Goico, presidente del Tribunal Superior Administrativo, los magistrados Miriam Germán Brito, Francisco Ortega Polanco y Manuel Ramón Herrera, jueces de la Suprema Corte de Justicia.
se han diseñado otras vertientes igualmente importantes, como son la constitucionalización del derecho y la jurisdicción, el tema de la relación entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria, que es un tema muy importante, como también otros temas igualmente relevantes, como son la constitucionalización de la vida económica, o la constitucionalización de la vida política, o la constitucionalización del derecho administrativo, la constitucionalización del derecho civil y del proceso civil, la constitucionalización del derecho laboral. El costo de inscripción, que incluye material de apoyo, certificado, almuerzo y refrigerios, es de 5,000 pesos para estudiantes de grado dominicanos, mientras que los matriculados procedentes de universidades del extranjero deberán pagar $100 y presentar copia de inscripción, matrícula y carnet de estudiantes vigentes. Los profesionales y estudiantes de posgrado deberán invertir un total de 10,000 pesos, mientras que los profesionales provenientes de academias del extranjero deberán pagar la suma de $200 o equivalente en pesos dominicanos. Se puede realizar la inscripción en línea accediendo a la web del Tribunal Constitucional, www.tribunalconstitucional.gov.do. Para más información, se encuentra disponible la línea 809-948-1472 y el correo electrónico congreso@tc.gov.do. Y nos vamos a la provincia de Atomayor, donde el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realizó su tercera presentación de jueces de este año 2018. Allí, el magistrado Víctor Gómez Vergés destacó la importancia de los residentes de esta provincia para la proclamación de la independencia dominicana. Gómez Vergés expresó sus consideraciones al pronunciar la conferencia magistral Atomayor del Rey, historia de su fundación e influencia en la independencia y restauración de la República Dominicana, como parte de la presentación de jueces del Tribunal Constitucional efectuada en la Alcaldía Municipal, encabezada por el magistrado presidente Milton Ray Guevara. Durante su ponencia, el juez de esta alta corte destacó el rol histórico desempeñado por los combatientes atomayorenses en distintas batallas de la lucha por la independencia y la restauración de la República, resaltando aspectos poco conocidos como el hecho de que el 27 de febrero de 1844, horas antes de la proclamación de la independencia nacional, independentistas se trasladaron a Atomayor y destituyeron y apresaron a autoridades haitianas e izaron la bandera nacional. Otros hechos a destacar de los atomayorenses de esa época fue su participación en lo que se señala que en el este del país fue donde se inició el gran movimiento de separación de Haití, lo que se produjo el 27 de febrero de 1844 y que nuestra historia señala como la fecha definitiva de nuestra independencia. En esta presentación de jueces acompañaron a los magistrados Milton Ray Guevara y Víctor Gómez Vergés, los jueces Justo Pedro Castellanos Curi, Víctor Joaquín Castellanos, Wilson Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez y el secretario Julio José Rojas Báez. Cuando se inició la guerra de la restauración en el 1863, atomayorenses se levantaron en armas a favor de ese movimiento. Entre estos, cabe destacar la participación de Pedro Guillermo y Genaro Díaz, quienes promovieron un levantamiento generalizado en la provincia del Ceibo, que entonces integraba todo el este del país y cuya mayor responsabilidad recaía sobre los hombros de Pedro Santana, que fue el artífice de la anexión. En representación de la comunidad asistieron Rubén Darío Cruz, senador de la provincia, el alcalde municipal Odalis Vega y el gobernador civil Manuel de la Cruz, entre otras personalidades de la demarcación, a quienes Gómez Vergés agradeció en nombre del organismo por el cálido recibimiento brindado por las autoridades en ocasión de esta presentación. La actividad incluyó la proyección del infodocumental por la supremacía de la Constitución y la entrega de publicaciones del Tribunal Constitucional a las autoridades provinciales. Amigos, y más temprano en esta provincia, jueces del Tribunal Constitucional depositaron una ofrenda floral en el busto del patricio Juan Pablo Duarte, ubicado en el Parque Central de esta provincia, Atomayor del Rey.
El acto estuvo encabezado por el magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional, quien recordó los aportes de los padres de la patria en la impronta libertaria dominicana. Tenemos que reconocer en esta figura excepcional un dominicano que consagró su vida a las luchas libertarias y a hacer posible la independencia dominicana. El también vicepresidente del Instituto Duartiano declaró que Duarte fue el primer dominicano que pensó en el proyecto de nación, lo que lo convierte en el primer constitucionalista. Es el contenido de esa pieza. En ese artículo primero, Duarte deja claro su apego al Estado de Derecho, cuando señala que gobernantes y gobernados han de estar siempre apegados a la ley. Pero también Duarte se refiere a la soberanía dominicana. A la actividad asistieron el secretario Julio José Rojas Báez, además el alcalde de la provincia Tomayor, Odalis Vega, así como servidores constitucionales. El presidente del Tribunal Constitucional afirmó que la función de esta alta corte es de carácter directivo, acorde con la propia naturaleza de las cláusulas constitucionales que interpreta, al ir señalando los aspectos constitucionales relevantes a valorar por el juez penal para que los derechos y principios constitucionales cobren vida en el proceso penal. El magistrado Milton Rey Guevara se expresó en estos términos durante la puesta en circulación del libro El impacto del Tribunal Constitucional en la Justicia Penal Dominicana 2012-2017, de la autoría del juez de la Suprema Corte de Justicia Alejandro Moscoso Segarra, en la que él fue el prologuista. Sobre el contenido de la obra argumentó que la misma despeja cualquier alegato sobre un choque de trenes o guerra de togas en el país, sustentando que el Tribunal Constitucional, en el ejercicio de las competencias que la Constitución y su ley orgánica le trazan, se ha convertido en un referente de la justicia dominicana. En la actividad efectuada en la sala del Teatro Rafael Villalona del Comisionado Dominicano de Cultura de esta ciudad de Nueva York, el doctor Rey Guevara destacó que lo que hace el autor es identificar criterios del organismo jurídico que resultan de utilidad para el ámbito de la justicia penal. Y cambiamos de tema, y es que el magistrado Yotin Curi David afirmó en Santiago que la justicia constitucional debe examinar todas las leyes adjetivas. El juez Yotin Curi, hijo del Tribunal Constitucional, ofreció una conferencia en la ciudad de Santiago en la que habló sobre la justicia constitucional, destacando de forma clara y concisa su objetivo, que es examinar y decidir la conformidad de las leyes adjetivas u ordinarias de acuerdo con los principios, preceptos y valores establecidos por la Constitución. Dijo que el Tribunal Constitucional es el único órgano jurisdiccional que examina la compatibilidad lógica de la ley con la Carta Magna sin detenerse en el conflicto material concreto, decidiendo mediante una sentencia que afecta a todos. El doctor Curi dictó la conferencia Justicia Constitucional en la República Dominicana en un acto auspiciado por la Universidad de la Tercera Edad UTE, la Asociación de Abogados de Santiago y los 6 doctorandos de Derecho Constitucional de la Universidad de la Isla Baleares en España. En el desarrollo de su ponencia magistral ante abogados, jueces, Ministerio Público y estudiantes de Derecho, el juez del Tribunal Constitucional dijo que en el control difuso de origen norteamericano, todo juez puede inaplicar una ley en el caso concreto de que se le haya sometido cuando considere dicha ley contraria a la Constitución. Durante esta jornada de Derecho Constitucional, también expusieron el español experto en Derecho Constitucional Marcos Francisco Mazo Garrote, director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, y el penalista José de los Santos Ciciano, entre otros. Amigos, y el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, participó en el develizamiento de los bustos de los padres de la patria y el escudo nacional en la Plaza de la Bandera y el Soldado Desconocido, en un acto encabezado por el presidente de la República, Danilo Medina. El magistrado estuvo presente en la mesa de honor del acto y asistieron además los jueces del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez Ramírez, vicepresidente del Instituto Duartiano, Víctor Gómez Vergés y Rafael Díaz Filpo. Las esculturas, obra del artista plástico Rigoberto Carrasco, son un tributo permanente de los hombres y mujeres del Ministerio de Defensa, expresó el ministro de Defensa, teniente general del Ejército de la República Dominicana, Rubén Paulino Sem.
La inauguración de las obras se realizó el 15 de julio al conmemorarse el 142 aniversario de la muerte de Juan Pablo Duarte y Díez. Amigos, y el Tribunal Constitucional, con la entrega de cientos de ejemplares de la Constitución, se hizo presente en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La actividad fue realizada en el marco de la 17ª edición del Torneo Internacional de Voleibol Femenino, que reunió a las mejores selecciones femeninas que integran la Confederación Norte Centroamericana y el Caribe de Voleibol y la Confederación Sudamericana de Voleibol. Dicho escenario fue aprovechado por la Alta Corte para hacer entrega de cientos de ejemplares de la Constitución Dominicana 2015 a los asistentes del partido final de la 17ª Copa Panamericana de Voleibol Femenino. La institución mantiene un amplio programa de formación apoyado en la difusión del texto constitucional y en la generación de acciones que promueven el objetivo de alcanzar una generación constitucional que permita el establecimiento de una cultura conteste a dicho orden. La Constitución Dominicana, en su artículo 65, establece que toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y la recreación, y que corresponde al Estado, en colaboración con los centros de enseñanza y las organizaciones deportivas, fomentar, incentivar y apoyar la práctica y difusión de estas actividades. Y para mantenerse informado sobre estas y otras informaciones, acceda a nuestra página web www.tc.gov.do, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Chicos, y hasta aquí las informaciones relacionadas a nuestra Alta Corte. Muchísimas gracias, Guillermo, por mantenernos al tanto de todo lo que acontece en el Tribunal Constitucional. Nosotros seguimos con el desarrollo de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional, y usted no le cambie, porque tras la pausa, mucho más. Noticias TC. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional.
Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución. Artículo 121. Reunión conjunta de las cámaras. Las cámaras se reunirán conjuntamente para los casos siguientes. 1. Recibir el mensaje y la rendición de cuentas de la o el presidente de la República y las memorias de los ministerios. 2. Celebrar actos conmemorativos o de naturaleza protocolar. Artículo de la Constitución. Amigos, estamos de regreso en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y a continuación, en el reportaje de la semana, presentamos un interesante trabajo sobre el derecho al agua, este recurso tan necesario y vital para todo el planeta, y que el Tribunal Constitucional se ha referido en varias ocasiones sobre este derecho fundamental. Así que esperamos que lo disfruten. Adelante. El reportaje. El derecho al agua se encuentra asociado intrínsecamente al derecho de la dignidad humana, a la salud física y mental y, en consecuencia, a la vida misma. El agua es importante para la existencia en general y como elemento básico del desarrollo sostenible y socioeconómico de los pueblos, es un elemento esencial en las discusiones de las agendas nacionales, de los gobiernos y de las preocupaciones principales de los organismos internacionales. El derecho al agua aparece en los artículos 15 y 61, numeral 1 de la Constitución Dominicana. En el primero, establece el agua como un patrimonio nacional, de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, y la prioridad del agua para el consumo humano sobre cualquier otra actividad. En el artículo 61, establece que el acceso al agua potable forma parte del derecho a la salud, junto al mejoramiento de la alimentación, servicios sanitarios, las condiciones higiénicas y el saneamiento ambiental. Por lo que este recurso natural debe ser suficiente para garantizar la supervivencia del planeta en sentido general y debe ser apta para consumo humano, es decir, el agua debe ser accesible y potable, debe ser suficiente, aceptable y físicamente accesible. Todo el mundo tiene derecho a los servicios de agua y saneamiento accesibles físicamente dentro o situados en la inmediata cercanía del hogar. En una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, expresó su preocupación diciendo que aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y que más de 2.600 millones de personas no tienen acceso a saneamiento básico. Con respecto al tema,
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha sentado precedente en varias decisiones. Así, la sentencia TC 028916 habla sobre la situación en la cual a un ciudadano le fue negada la solicitud de instalación de contador y de servicio de agua dirigida a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAST, bajo el fundamento de que el inmueble tenía una deuda por factura de agua a nombre de una persona que era inquilina, por lo que dicha deuda tenía que ser pagada, de lo contrario no era posible la instalación del servicio a favor del nuevo solicitante, y ante tal negativa, inició una acción de amparo contra la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAST, la cual fue rechazada. Con relación al caso, el Tribunal Constitucional dijo que, contrario a lo establecido por el juez de amparo, la negativa de instalación del servicio de agua, bajo el alegato de que las deudas por factura de aguas son del inmueble, vulneraba el derecho al servicio del agua del accionante. Así, en tal razón, de que el hecho de que el anterior ocupante del inmueble haya incumplido con su obligación de pago del servicio no podía perjudicar a otras personas. La Corte sostuvo que la negativa para instalar una nueva acometida es una sanción. Solo se justificaría si la solicitud la hubiera hecho la misma persona que tiene la deuda frente a la entidad reguladora del agua. Otra de las decisiones relevantes del Tribunal Constitucional sobre el derecho al agua es la sentencia TC 048216 sobre un conflicto en el cual una señora colocó una caja metálica negra con la finalidad de impedir el acceso a la llave de paso que conecta al tinaco de un apartamento con la fuente de agua principal, por no pagar la cuota de mantenimiento. El Tribunal Constitucional sostuvo en esta sentencia que el impedimento de tener acceso al agua potable por afectar el derecho a la salud se encuentra directamente relacionado con el derecho a la dignidad en el artículo 38 de la Constitución. Dijo además que había que agotar el proceso correspondiente para que esta persona honrara su compromiso de pagar. Argumentó además que cuando se limita o restringe el derecho de acceso al agua se restringe de forma directa el derecho a la salud, lo cual a su vez constituye una violación al derecho a tener una vida digna. En definitiva, la Constitución de la República establece en su artículo 15 que el consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. Asimismo, el artículo 61.1 dice: el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable. El agua potable es un derecho fundamental. En el año 2010, el acceso al agua y al saneamiento fue declarado como un derecho humano por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 64292 del 28 de julio de ese año. El reportaje. Que el tema de la constitucionalización del derecho es fundamental en la vida de los pueblos. Verdaderamente el derecho constitucional se ha convertido en el derecho común. Ya no se puede hablar de derecho del trabajo, de derecho procesal penal, si uno no recurre a la fuente principal y natural que es el derecho constitucional. Ya el Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional es un evento esperado por la comunidad nacional, especialmente por la comunidad jurídica. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.
La Alta Corte está integrada por 13 jueces, quienes tienen a su cargo la responsabilidad de la interpretación y control de la constitucionalidad. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. El TC fue creado en la Constitución de 2010 e inició formalmente sus actividades el 26 de enero de 2012. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. La entrevista. Amigos, estamos de regreso en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y a continuación en la entrevista central recibimos un invitado muy especial. Es licenciado en Derecho, con máster en Administración del Estado, máster en Procedimiento y Derecho Civil, además con una especialidad en Gerencia Política. Ha ejercido como abogado tanto en el sector público como privado y actualmente es coordinador de letrados del despacho del magistrado Yotin Curi David del Tribunal Constitucional. Francisco Franco está con nosotros. Bienvenido a esta tu casa, La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Para mí constituye un honor venir a compartir ideas aquí en este espacio y aportar en esta labor didáctica que viene efectuando el Tribunal Constitucional a través de este programa. Vamos a iniciar esta conversación porque quizás mucha gente desconoce sobre este tema tan interesante y que se estudia con tanta profundidad. Y queremos saber qué es el derecho administrativo o el derecho de administración del Estado. Sí, hablar de derecho administrativo es hablar de un concepto y es hablar de administración pública, es hablar de una evolución dogmática, donde es la rama del derecho público que se ocupa de estudiar, y es el término actual, el concepto actual que se está utilizando, estudiar y abordar la relación entre ciudadano y administración o Estado en ese desenvolvimiento diario de la administración. Esto no siempre fue así. Inicialmente el derecho administrativo como tal simplemente se limitaba a fijar las reglas de la administración y el desenvolvimiento de la administración. Y recientemente, con la evolución del derecho constitucional, que ha incidido de forma directa sobre el derecho administrativo, esto ha cambiado. Los derechos fundamentales han convertido al derecho administrativo en la rama del derecho de protección del ciudadano frente a la administración. Y protección del ciudadano en ese entonces desenvolvimiento del dictado de actos administrativos, es decir, cada vez que la administración toma una decisión, de la organización administrativa, de la función pública, es decir, de la empleomanía pública, del momento de la reglamentación de actividades de la administración y todo ese conglomerado de actividades que realiza de forma diaria y constante la administración, teniendo actualmente como eje central al ciudadano. Francisco, tú, digamos, has referido a algo que me parece importante profundizar, y es cómo la transformación del derecho administrativo ha venido de alguna manera marcada por una nueva relación entre este y el derecho constitucional, de manera que me surge, para profundizar un poco, cómo ha incidido la Constitución, el desarrollo de la Constitución normativa en la configuración o la reconfiguración de la administración pública. Si hablamos de República Dominicana, que creo que es el caso que más nos atañe, a partir del 2010, República Dominicana sufrió un salto institucional importante. A partir del 2010 ya se empieza a hablar aquí de un derecho constitucional administrativo o de un derecho administrativo constitucional. La Constitución dominicana, y insertándonos en un movimiento mundial que ya venía dándose en Europa desde los años 40, 50, 70, fija dentro de su texto normativo, y de forma dispersa en algunos casos, pero también de forma puntual en otros, las normas de este desenvolvimiento. Esa concepción kelseniana de ordenamiento jurídico, donde en la cúspide se encuentra la Constitución, se convierte en una realidad en República Dominicana a partir del 2010. Principios, y lo encontramos desde el preámbulo de la Constitución, como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, empiezan a incidir en todo el ordenamiento administrativo, no solo constitucional, sino también adjetivo, provocando una conversión, una transformación de las normas administrativas. En ese sentido,
Podría mencionarte, tal como te dije, la dignidad humana reflejándose, por ejemplo, en principios de eficacia, de transparencia. Podría mencionarte otros principios como el principio de legalidad, es decir, que la administración solamente puede actuar en el marco de una potestad atribuida previamente. Y de ese modo se ha transformado nuestra administración. Eso ha provocado, por ejemplo, dictado de nuevas leyes, como la ley de la protección de los derechos de los ciudadanos, la ley 107-13, la ley de organización administrativa, fijando ya unas reglas claras que antes del 2010 no existían. Antes del 2010 nosotros en República Dominicana contábamos con una constitución del corte liberal clásico que viene de la Revolución Francesa. No contábamos con una constitución que normase ese accionar de la administración. Esa transformación empieza a darse en leyes adjetivas, en leyes ordinarias a partir de los años 90 y culmina con esta constitución que transformó definitivamente nuestra administración. Y quería mencionarte algunos ejemplos de esas transformaciones. Por ejemplo, órganos constitucionales ya arreglados definitivamente, entre esos ya podrían mencionarse el Banco Central, la Cámara de Cuentas, la propia Contraloría, el propio Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral. Muchas personas que quizás no manejan la dogmática del derecho administrativo no saben que todas esas instituciones también dictan actos administrativos y también tienen una relación constante con la administración, no solo a lo interno, sino a lo externo. Y en el caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, su labor principal es impartir justicia, preservando los derechos fundamentales y constitucionales de los ciudadanos, pero también tiene un accionar administrativo que se da en todos los órganos del Estado. Ese conjunto de reglas dispersas, pero también contenidas en acápites específicos como el relativo a servicios públicos y a función pública, de forma global han organizado un Estado donde el eje central es el ciudadano. Francisco, nosotros queremos saber para ti cómo ha impactado en los últimos años la justicia constitucional en el desarrollo y práctica del derecho administrativo. Bueno, yo creo que ese aporte es imprescindible resaltarlo. El Tribunal Constitucional se ha constituido en un órgano de control de la administración pública dominicana. La cantidad y el valor de las decisiones que ha venido dictando el Tribunal Constitucional tienen un valor trascendental. Por ejemplo, en ámbitos tan disímiles, por ejemplo, como la expropiación y las expropiaciones de hecho, ha fijado reglas claras respecto a la forma en la que debe realizarse, castigando y condenando a la administración pública cuando lo hace de forma incorrecta. En el ámbito de las sanciones, en el ámbito sancionador de la administración, ha fijado reglas claras cuando no se respeta el debido proceso y cuando se hace violando derechos fundamentales. En el ámbito, por ejemplo, del dictado de actos administrativos, aquí ha sido cuidadoso, respetando el ámbito y el accionar de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero a la vez imponiendo respeto cuando se han violado derechos fundamentales. El marco de acción del Tribunal Constitucional, fijando reglas claras contra la administración pública, es importante señalarlo. Por ejemplo, también en el ámbito de la transparencia y acceso a la información pública, es innegable cómo le ha abierto a la ciudadanía el acceso a documentos, datos, informaciones que quizás en un pasado no era posible acceder a ellas. Entonces yo creo que ese trabajo, haciendo el derecho administrativo, como se le llama generalmente, derecho constitucional aplicado, yo creo que es innegable en nuestro Tribunal Constitucional y creo que son aportes realmente trascendentales. Francisco, una línea que me interesaría profundizar es un poco en esta relación entre jurisdicción constitucional y la jurisdicción contencioso-administrativa, porque si cada vez más la jurisdicción constitucional tiene una capacidad de control sobre la administración, ¿cómo se produce el deslinde de estas competencias para evitar que se produzcan fricciones o solapamientos? Sí, ese es un tema de especial preocupación en la doctrina y jurisprudencia universal. Hay muchos doctrinarios que basados en la importancia y en la jerarquía jurídica de la administración pública, sostienen que el Tribunal Constitucional puede controlar la mayoría de actos y actividades de la administración. Contrario a esto, nuestro Tribunal Constitucional ha sido bastante cuidadoso y creo que ha tomado la decisión correcta, deslindando los ámbitos de su competencia, limitándolos básicamente a lo que es la competencia que le atribuye en la Constitución, al respeto de los derechos constitucionales y los derechos fundamentales. Y así lo ha delimitado. Por ejemplo, existen numerosos precedentes donde el Tribunal Constitucional
señalando que se trataban de asuntos de mera legalidad, declina y rechaza asuntos refiriéndolo a la jurisdicción contenciosa administrativa. Yo creo que el lugar, la barrera donde se dividen esas dos jurisdicciones es básicamente eso: abordar asuntos donde no se incidan y no se infrinjan directamente derechos fundamentales. Debemos remitirlo a la jurisdicción contenciosa administrativa en sus competencias también claramente tasadas, y limitar este tribunal extraordinario de respeto y salvaguarda de derechos fundamentales a esos asuntos que claramente han sido tasados. Yo te reitero, hay una doctrina, incluso tiene auge en nuestro país, que sostiene que no, que el Tribunal Constitucional debería tener la potestad de revisar de forma amplia básicamente toda la actividad administrativa. Yo me inscribo más bien en limitar y respetar el ámbito de competencia de nuestro Tribunal Constitucional para las funciones que fue creado, y de esa forma poder garantizar un trabajo de calidad y eficiente en ese ámbito específico. Francisco, vamos a hablar un poco de lo que es el derecho de la buena administración y cómo esto ha institucionalizado el ordenamiento jurídico dominicano. Cuando hablamos de derecho a la buena administración, estamos hablando de un derecho de muy reciente surgimiento. Estamos hablando más que un derecho de un conglomerado de derechos, de un grupo de derechos y de un grupo de principios, cuyo surgimiento se ubica cerca de los años 80 y donde finalmente se plasma de forma taxativa en una Carta de Derechos Fundamentales de Europa. Incluye dentro de esta Carta e incluye dentro de este derecho principios tan esenciales como el principio de acceso a la documentación, principio de acceso a los expedientes, derecho de participación de los ciudadanos en cualquier decisión de la administración. Entonces, ese principio ha llegado a nuestro país. No se encuentra taxativamente establecido en nuestra Constitución, pero ya nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que de las disposiciones constitucionales puede deducirse la existencia de este derecho fundamental. Y cumpliendo una función garantista como debe hacerlo nuestro Tribunal Constitucional, así lo ha deducido en algunas decisiones. Taxativamente, este derecho fue igualmente plasmado en la Ley 107-13, incluye dentro de su texto todos estos principios fundamentales de la administración. En República Dominicana tenemos que señalar que es un derecho en construcción. Por ejemplo, muchas medidas que se vienen tomando en el ámbito administrativo así lo vienen realizando. A mí me viene a la mente, por ejemplo, el concepto de República Digital y todo lo que ha incluido en esa creación, donde se busca desburocratizar la administración pública, facilitándole al ciudadano tanto una participación en decisiones como una facilidad en esa gestión administrativa. Yo creo que en términos generales este derecho está cumpliendo su transformación, pero estamos en un momento de construcción de esa vigencia de ese derecho a la buena administración. Francisco, yo no quisiera terminar esta conversación sin indagar un poco acerca de un ámbito donde la administración ha empezado también a ser sujeta a fiscalización. Me refiero al denominado debido proceso administrativo. ¿Cómo ha ido incidiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el desarrollo de este nuevo ámbito de control de la administración? Sí, durante muchos años nuestra administración pública fue una administración todopoderosa, cuyos límites se los fijaba ella misma. Incluso nuestra jurisdicción contenciosa administrativa, con muchas limitaciones, intentaba ocasionalmente limitar este accionar, pero la verdad es que ni siquiera se contaban con herramientas jurídicas, porque no contábamos con las leyes, principios y normas que contamos actualmente. Actualmente el Tribunal Constitucional ha venido fijando reglas claras, y cuando hablamos de debido procedimiento y proceso administrativo, estamos hablando de la toma de decisiones particulares que tiene la administración contra un ciudadano, sea esto en cualquier ámbito, sea en el ámbito de la contratación, por ejemplo, sea en el ámbito de una sanción administrativa por un incorrecto accionar, sea en el ámbito de una asignación de una licencia. El Tribunal Constitucional ha sido constante, ha sido firme en salvaguardar en todos estos ámbitos que ya acabo de mencionar, contrataciones, asignaciones de licencia, debido proceso de sancionador, salvaguardando estos derechos. Yo creo que esa incidencia ha cambiado el accionar de la administración pública. Por ejemplo, en el ámbito específico de las sanciones policiales, podría mencionarte que es un ámbito de constante recurrente por la realidad dominicana. El Tribunal Constitucional ha podido encauzar a nuestra policía en respetar ese debido proceso
que es de ley, actúe mal o no actúe mal un ciudadano, tiene derecho a defenderse, a verse asistido por un abogado y a tener acceso a los medios probatorios con los cuales se le acusa. Y ese creo que es el ejemplo más palpable y más puntual que podría, por ejemplo, referirte respecto a eso. Bueno, nosotros agradecemos, Francisco, tu presencia en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, que es tu casa, quedando una invitación abierta para que regreses cuando quieras a este espacio. Para mí ha sido un honor compartir estas ideas con ustedes y este papel didáctico que viene realizando el tribunal. Bueno, muchas gracias, Francisco. La Voz del Tribunal Constitucional, como siempre, se siente satisfecha por esta conversación en la que desde la evolución del derecho administrativo, la incidencia de la Constitución, para terminar en cómo el nuevo proyecto constitucional dominicano ha incidido en la administración, me parece que es un diálogo importante, cuyas aristas quedan muchas todavía por tratar. Quizás en otra oportunidad podremos seguir con el tema de los servicios públicos, el tema de la propia función pública. Pero este programa, digamos, continuará después de la entrevista, y así que ustedes no se vayan. La entrevista. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores
que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. En la efeméride constitucional de la semana vamos a tratar acerca de Emilio Prudón, quien falleció el 21 de julio de 1932. Este importante intelectual dominicano era abogado, educador y se conoce por ser el creador de las letras del himno nacional del país. Veámoslo. El 21 de julio de 1932 fallece Emilio Prudón, abogado, educador y autor de la letra del himno nacional de la República Dominicana. Correspondió al maestro José Reyes concebir un himno para su país y fue así que invitó a Emilio Prudón para que preparara las letras. Así lo hizo. Luego Reyes invitó a Prudón a su casa y allí, puestos los versos al pie de las notas, emocionados, lo interpretaron. El himno nacional, originalmente conocido como Himno a la Patria, fue estrenado el 17 de agosto de 1883. Alcanzó gran popularidad y en el año 1897 fue aprobado por el Congreso Nacional y fue promulgada la pieza legislativa que lo oficializó el 30 de mayo de 1934. Entonces surge la Ley número 700, la cual en su primer considerando indica: considerando que el canto patriótico constituido por la música del maestro José Reyes y la letra del poeta Emilio Prudón, adoptado como himno nacional por el pueblo dominicano desde hace muchos años, como expresión de sus sentimientos patrióticos y evocación de sus luchas gloriosas por la libertad. La referida Ley número 700 sobre nuestro canto patrio solo contiene un único y breve artículo, el cual precisa: artículo único. Se declara himno oficial de la República el compuesto por el maestro José Reyes con letra del poeta Emilio Prudón. El himno nacional dominicano fue elevado a la categoría constitucional en el texto supremo proclamado el 28 de noviembre de 1966. Este texto decía en su artículo 97: el himno nacional es composición musical consagrada por la Ley número 700, de fecha 30 de mayo de 1934, y es invariable, único y eterno. La Constitución de la República vigente establece en su artículo 33 lo siguiente: himno nacional. El himno nacional es la composición musical de José Reyes, con letras de Emilio Prudón, y es único e invariable. El autor de la letra de nuestro himno, Emilio Prudón, fallece el 21 de julio de 1932. Ocupó como última función pública el cargo de juez de la Suprema Corte de Justicia. Vivir en Constitución. Artículo 186. Integración y decisiones. El Tribunal Constitucional estará integrado por 13 miembros y sus decisiones se adoptarán con una mayoría calificada de 9 o más de sus miembros. Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada. Artículo 187. Requisitos y renovación. Para ser juez del Tribunal Constitucional se requieren las mismas condiciones exigidas para los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Sus integrantes serán inamovibles durante el tiempo de su mandato. La condición de juez solo se pierde por muerte, renuncia o destitución por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, en cuyo caso se podrá designar una persona para completar el período. Párrafo. Los jueces de este tribunal serán designados por un único período de 9 años. No podrán ser reelegidos, salvo los que en calidad de reemplazantes hayan ocupado el cargo por un período menor de 5 años. La composición del tribunal se renovará de manera gradual cada 3 años.
Vivir en Constitución. Amigos, y de esta manera nosotros llegamos a la parte final de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Agradecer como siempre el privilegio de su sintonía. Les agradecemos que nos hayan acompañado esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional y esperamos que en la próxima semana ustedes estén con nosotros recorriendo nueva vez el camino de la cultura constitucional para que juntos podamos arribar a ese proyecto de nación que la Constitución anuncia. Hasta entonces.